Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Andrés Chaparro Fuentes, soy estudiante de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Em, ¿Cuál es el objetivo de esta exposición? Hablar sobre los intercambiadores de calor. Vamos a tratar aplicaciones, configuraciones, tipos más comunes, además de ya entrar en lo que es el estudio matemático y tratar lo que ha sido el objetivo del libro de transferencia de calor, que es estudiar el total de transferencia de calor. Bueno, vamos a entrar en lo que es como tal el estudio. ¿Qué es un intercambiador de calor? Vamos a la definición. El intercambiador de calor es un sistema o un dispositivo cuya función es permitir que se transfiera calor de un fluido a otro. Puede ser gas, puede ser líquido. Y algo que es muy importante es que ya que tenemos dos fluidos, puede haber una superficie, vamos a tener convección. Más adelante nos vamos a dar cuenta que puede ser por convección o puede tener más formas de transmitirse el calor. ¿Cuáles son las aplicaciones más comunes? Podemos tener generadores de energía en el área así industrial a gran escala. Podemos tener calderas, condensadores. En la imagen podemos ver una caldera en la parte superior izquierda. Además, podemos tener aplicaciones en nuestros hogares como lo son los calentadores de gas o un boiler. Em, Uno pensaría que solo puede existir esto a gran escala o en condensadores gigantes, generadores, pero también podemos tener aplicaciones en el área alimentaria, en sistemas de refrigeración o incluso también en el área farmacéutica, como son los intercambiadores de tubo corrugado. En la parte de abajo podemos ver ejemplos gráficos de estos tipos de intercambiadores. Bueno, ¿cuáles son los tipos básicos? Los tipos básicos dependen de la forma en que interactúan los fluidos dentro del intercambiador. ¿Cuál es el primer tipo? Los recuperadores. ¿Qué tenemos en los recuperadores? Vamos a tener dos fluidos, vamos a tener una pared entre ellos. El paso de calor será a partir de convección. Eso lo podemos más adelante en los cálculos, en el estudio a profundidad del tema. Esta va a ser la configuración principal de estudio. Ahora, vamos a ver los regeneradores. ¿Cuáles son los tipos de intercambiador que son regeneradores? Eh, Se tienen dos fluidos que van a ocupar el mismo espacio, pero va a ser alternadamente, eso es importante, donde el núcleo del intercambiador sirve como dispositivo de almacenamiento de calor. ¿Qué quiere decir esto? Los fluidos no van a estar en el mismo momento dentro del núcleo, que es lo contrario a lo que es en el último tipo, que es de contacto directo. ¿Qué tenemos en el contacto directo? Los dos líquidos entran en contacto al mismo tiempo, pero estos son inmiscibles, por lo tanto no va a haber una mezcla. Por lo general esto se trata o se utiliza cuando es un sólido o un gas. Listo. Ahora vamos a tener la configuración para los tipos de configuraciones, que es distinto a los tipos. ¿Cuáles son las configuraciones más importantes? La primera es de doble tubo. Como su nombre lo indica, son dos tubos concéntricos. Van a tener diámetros distintos. Por el interior de uno de ellos va a fluir el primer fluido y el otro va a fluir en la sección anular entre ambos tubos. Lo podemos ver en la gráfica. El tubo pues, más pequeño va a ser el tubo rosado y el tubo gris el más grande. Entonces el primer fluido viaja a través del tubo más pequeño y el segundo entre en la zona que comprende entre los dos tubos. Listo. Estos dos tubos pueden dividirse o pueden tomarse de dos clases. Esta configuración. Cuando se tiene un flujo en paralelo o cuando se tiene un contraflujo. ¿Cuándo podemos decir que hay un flujo paralelo? Cuando ambos fluidos entran por el mismo extremo y fluyen en la misma dirección. ¿Y cuándo es contraflujo?
cuando entran por extremos opuestos y fluyen en direcciones opuestas. Listo. Aquí podemos ver la gráfica de la variación de las temperaturas. Podemos ver la dirección cuando es en paralelo y cuando es en contraflujo. Están intercambiadas, pero estas son las gráficas. Listo. Ahora, podemos observar cuando es un tipo compacto. ¿Cuál es el objetivo de un condensador de tipo compacto? Su objetivo es lograr una gran área superficial de transferencia de calor por unidad de volumen. La razón de entre el área superficial de transferencia de calor y su volumen se llama densidad de área. Ahora, vamos a tener unas consideraciones importantes. Cuando tenemos un intercambiador de tipo compacto, cuando maneja una densidad de área mayor a los 700 metros cuadrados por metro cúbico. O en el sistema inglés de 200 pies cuadrados por pie cúbico. Un ejemplo de esto son las turbinas de gas, radiadores regeneradores, motores Stirling y el mismo pulmón humano, el cual tiene una densidad de área mayor a los 2000. Bueno, el flujo para estos casos se considera laminar y en los intercambiadores compactos los fluidos se mueven de manera perpendicular entre sí. A esto se le conoce como flujo cruzado. Ok, ahora vemos otro tipo de configuración importante y muy especial al cual se le denomina de tipo coraza. Porque es distinto a lo que lo hace especial o distinto a los demás, que este no es tan simple la manera como fluyen los fluidos, sino que este va a presentar etapas, va a presentar distintas variaciones en sus áreas, en sus longitudes, que va a hacer que el elemento fluya distinto. Por eso se va a haber consideraciones matemáticas específicas para este tipo de intercambiadores. Listo. Entonces, vamos a pasar ya a lo que es la cuestión matemática. ¿Cómo analizaremos esto? Vamos a tomar los primer configuración que eran dos tubos concéntricos. Por el flujo más pequeño, para el tubo más pequeño va a estar el fluido más caliente y exterior a él va a estar el fluido más frío. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros habíamos mencionado que va a haber convección, esto es evidente. Pero ahora vamos a considerar también que va a haber conducción. ¿Por qué? Vamos a volver al tema de lo que es las resistencias térmicas. Entonces, vemos aquí la gráfica y vemos tres resistencias. ¿Por qué va a haber tres resistencias? Va a haber una resistencia por convección entre el primer fluido y la pared que lo separa del otro. Va a haber una resistencia por conducción que genera la pared. Y además de eso va a haber otra resistencia por convección que va a estar entre el líquido el fluido de afuera con la pared. Por lo tanto vamos a tener tres resistencias, las cuales las podemos ver en este gráfico. Listo, cuando vamos al área, vamos a la operación, a la cuestión matemática, podemos observar que en el libro se nos da la ecuación propia de conducción para la pared. ¿Cuál es? Logaritmo natural de la división o la razón entre los diámetros de nuestro tubo y sobre 2pi por k por la longitud. ¿Qué quiere decir esto? K es la conductividad térmica y L es la longitud del tubo. Por lo tanto, ya tenemos una expresión para la resistencia de la pared. Nosotros por el capítulo que se trata de las resistencias térmicas, recordamos la ecuación propia de convección. La podemos tener aquí y acá. Entonces, la resistencia total va a ser la suma de todas nuestras resistencias. Dos resistencias por convección y una propia de la pared, donde A1 y AO o A0 son las superficies de la pared que divide los fluidos. Listo. Cuando nosotros sabemos que el tubo tiene un área transversal circular, las áreas las podemos expresar simplemente como pi por el diámetro por la longitud, tanto exterior como
exterior como interior. Ahí podemos tener las dos ecuaciones. Al tener la resistencia total, ya no podemos trasladar o aplicar la ecuación para la expresión que define la razón de transferencia de calor. Y aquí se nos da, está en términos de U, de la variación de las temperaturas y de las áreas. ¿Pero qué es U? U es el coeficiente total de transferencia de calor. Este coeficiente se puede comparar en unidades, en watts sobre metro cuadrado, con el H o coeficiente de convección que ya lo hemos utilizado en los capítulos anteriores de transferencia de calor. Ahora, algo ya propiamente matemático es que cuando se cancela las variaciones de las temperaturas, podemos tener que se genera la ecuación, que es digamos que unas igualdades que vamos a utilizar para nuestros cálculos. Ahora, aquí hay una nota o una aclaración. El tipo... bueno, ya. Existen un U sub i y un U sub 0, debido a que cada uno es respecto a un área distinta. ¿Qué quiere decir eso? Por lo tanto, podemos decir que el U sub i por el área sub i va a ser igual al U sub 0 por el área sub 0. Pero algo importante es que el U sub i no necesariamente es igual al U sub 0. ¿Por qué? Porque cada uno es respecto a un área, a menos que las áreas fueran iguales. De este modo, puede que sí sean iguales el U sub i con el U sub 0. Listo. Ahora, cuando la pared del tubo es pequeña y la conductividad es alta, la R es casi cero. Y aquí voy a correrlo para que se vea mejor. Y las superficies interior y exterior del mismo son semejantes. Por lo tanto, la ecuación de transferencia de calor queda de la siguiente manera. Listo, tenemos los coeficientes H, coeficientes U, son similares y van a depender de del U total. Ahora, en la tabla, esta tabla la encontramos en el capítulo 11 del libro, donde se observan los valores más representativos del coeficiente de transferencia de calor. Algo importante es que este varía desde los 10 watts sobre metro cuadrado por grado centígrado. Esto ocurre sobre todo es cuando es interacciones entre gas con gas. Y esto puede llegar hasta los 10.000 watts sobre metro cuadrado por grado centígrado. Y esto ocurre cuando existe un cambio de fase. Perfecto. Podemos seguir. Y ahora, una consideración que se tiene que hacer es que no siempre los tubos son totalmente lisos, pueden tener aletas. Entonces debemos considerar el área de las aletas. ¿Cuál va a ser nuestra área total? Las áreas total de aletas más el área sin aletas. Y cuando se requiere hallar un área efectiva, pues la ecuación se expresa como área sin aletas más n aletas por el área de las aletas. Pero este n significa la efectividad de las aletas, eso depende del material. Esto lo podemos ver más amplio en el capítulo 3 del libro. Listo. Ahora vamos a entrar en lo que es el estudio del factor de incrustación. ¿Qué es el factor de incrustación? Es muy común en la industria observar que en los intercambiadores se generan acumulaciones de depósitos sobre las superficies donde está ocurriendo la transferencia de calor. Esto, digamos que disminuye la efectividad del intercambiador, ya que éste genera una resistencia propia. Esta resistencia se genera por el factor de incrustación. En las imágenes podemos ver lo que puede ocasionar, digamos, el factor de incrustación en una tubería. Podemos ver en esta imagen una tubería y tiene cal incrustada. Como podemos ver, el área de la tubería se ve bastante afectada, o bueno, más que el área de la tubería, sino por donde va a fluir cada sustancia, se ve muy reducida el área por lo que genera el factor de incrustación. Entonces, ¿por qué vamos a considerar este factor de incrustación? Porque cuando nosotros entremos a estudiarlo, nos vamos a dar cuenta que este RF debe ser considerado dentro de la parte matemática. ¿Por qué? Porque ya no solo va a haber una resistencia por convección y por conducción, sino además una resistencia por el factor de incrustación. Aquí ya vamos a ver la ecuación definida cuando nosotros tenemos
un factor de incrustación. Podemos observar que tenemos las resistencias propias de convección a cada extremo de la ecuación y la resistencia de la pared de conducción, que ya la habíamos mencionado, pero ahora vamos a tener dos resistencias por factor de incrustación. Pero dirán, ¿por qué dos? Porque va a haber una resistencia por factor de incrustación para cada superficie. Puede haber un factor de incrustación a ambos lados, por lo tanto debe haber dos en la ecuación. Claro, si no hay factor de incrustación en uno de las superficies, pues va a ser cero. Bueno, los intercambiadores de calor tienen métodos de análisis. ¿Cuáles son los métodos de análisis que tomamos en el libro? Primero es la diferencia media logarítmica de temperatura, LMTD. Ahí la podemos observar y se usa cuando se requiere estudiar un cambio de temperatura específica. Además, tenemos el otro método denominado como método de la efectividad o NTU, utilizado para predecir las temperaturas de salida de un sistema. Lo que vamos a hacer a continuación es expresar todas las ecuaciones, términos matemáticos para el primer método de análisis, que es por LMTD o diferencia media logarítmica de las temperaturas. Listo. Observamos el primero. Primer consideración. Bueno, para las consideraciones, la primera ley de la termodinámica requiere que la velocidad de transferencia de calor desde el fluido caliente sea igual a la transferencia de calor del frío. ¿Qué quiere decir? Vamos a expresar esta ecuación de la transferencia de calor, pero para este caso se deben considerar los gastos de masa a través de los tubos y además de eso los calores específicos de nuestras sustancias, de nuestros fluidos. Por lo tanto, se expresa en esta ecuación, podemos observar, digamos, para el primer caso, digamos, el fluido caliente tiene un gasto de masa, un calor específico, y tiene un T sub C, que ese, el C lo referimos a frío, porque es debido a su traducción en inglés cold, y este va a tener una variación de temperaturas, T sub C sal para la temperatura de salida y el otro end para la temperatura de entrada. Lo mismo va a aplicar para el fluido de caliente. La ecuación la tenemos abajo. Es su H porque es debido a su traducción al inglés, que es hot. Ok, ahí se nos dice que es cada una de las partes de esa ecuación. Y ahora vamos a tener una consideración importante, una nota. Para el estudio de los intercambiadores de calor, es conveniente combinar el producto, el gasto de masa y el calor específico de un fluido en una sola cantidad. ¿Cómo vamos a llamar esa cantidad? Capacidad calorífica. La podemos observar en la parte de abajo, que es C sub H y C sub C. Serían las capacidades caloríficas para caliente y para frío. Bueno, continuemos. Ahora, una aclaración importante es que la razón de capacidad calorífica de una corriente de fluido representa la velocidad de transferencia de calor necesaria para cambiar la temperatura de esa corriente 1 °C. ¿Listo? Ahora, al realizar las consideraciones anteriores podemos concluir que se nos presentan ya al reemplazar esa razón que dijimos el gasto de masa y el calor específico como un solo número, lo tenemos ya puesto en nuestra ecuación, como C sub C, C sub H. Ahora, existen dos tipos de intercambiadores que son los condensadores y las calderas. En ellas, uno de los fluidos puede presentar un cambio de fase, como ya lo hemos mencionado anteriormente cuando hablamos de una tabla, donde el Q va a ser igual al M por H Fg, donde M es la rapidez de evaporación de a la temperatura o presión especificada para nuestro intercambiador. Este va a tener unas propiedades importantes que deben ser tenidas en cuenta debido a que puede que la sustancia cambie de su estado y esto debe ser tenido en cuenta. Ahora, la razón de transferencia de calor puede expresarse de manera análoga
con las leyes de Newton de la siguiente manera. Entonces tenemos el Q igual al A por el área superficial por la variación de la temperatura media. Esta temperatura media no es cualquier temperatura media. Esta es la diferencia media logarítmica de temperatura. Por eso es que este método se llama así. Este método de análisis de los intercambiadores de calor se llama así. Pero, ¿cómo la hallamos? Claro, aquí tenemos la ecuación que nos brinda el libro. ¿Cómo se halla? La diferencia, temperatura 1, variación de temperatura 1, variación de temperatura 2, sobre el logaritmo natural de la variación de temperatura 1 y temperatura 2. Y esto como lo acabo de mencionar, lo llamaremos como diferencia media logarítmica de temperatura. Listo. Podemos ahora sí mencionar ya con más confianza algo importante para el intercambiador en contraflujo, que ya lo habíamos mencionado antes. La temperatura del fluido frío nunca va a sobrepasar la temperatura con la que entra el fluido caliente. Lo podemos ver en la gráfica. Por más que puede que se acerque, nunca lo va a alcanzar a la temperatura con la cual entra. Esto es una consideración muy importante. Ahora, podemos ver que es el intercambiador de pasos múltiples. Este lo hemos mencionado como el tipo de intercambiador conocido como de coraza o de coraza. ¿Por qué es importante este? Como ya lo hemos mencionado, digamos, la relación de la diferencia media de temperaturas desarrollada solo se limita a flujo paralelo y contraflujo, pero se necesita una nueva relación para pasos múltiples, debido a que este tiene más pasos dentro de las corazas, lo cual es difícil determinar con exactitud. Por lo tal es conveniente relacionar la diferencia equivalente de temperatura con la relación de la diferencia media logarítmica, que la acabamos de estudiar. Y ya es la misma, pero ya le estamos multiplicando un f. ¿Qué es ese f? Es el factor de corrección. Este va a depender de la configuración geométrica interna del intercambiador. Además de la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Listo. Ahora, ya hablamos del primer método. Ahora hablemos del segundo. ¿Cuál es? El LMNTU. ¿Para qué es útil este? La tarea de seleccionar un intercambiador que satisfaga unos requisitos específicos em, debe tener unos pasos. ¿Cuáles son los pasos? Primero, seleccionar el tipo de intercambiador de calor apropiado para la aplicación. Segundo, determinar cualquier temperatura desconocida de entrada o de salida y la razón de transferencia de calor mediante un balance de energía. Tercero, calcular la diferencia de temperatura media logarítmica y el factor de corrección f si es necesario, y seleccionar o calcular el valor del coeficiente total de transferencia de calor. Y como quinto, calcular el área superficial de transferencia de calor. Correcto. Ahora, este método está marcado por algo importante, un número al cual le llamaremos efectividad de la transferencia de calor y podemos ver su símbolo E. ¿Cómo se define esta razón, este valor? Como Q sobre Q máximo. ¿Qué es Q? La razón de transferencia de calor real sobre la razón máxima posible de transferencia de calor, donde la temperatura máxima es igual a la variación de las temperaturas de caliente y frío en su entrada y por lo tanto podemos deducir o expresar que el Q máximo o la razón máxima posible va a ser el C mínimo o el calor específico por esta variación de temperaturas y el Q total va a ser igual al factor o la efectividad de la transferencia de calor por el Q máximo. ¿Qué es el Q máximo? Esta ecuación solo reemplazamos y aquí podemos obtener el Q real. Eso se hace a través de un despeje. Para que esto se cumpla, se deben dar estas condiciones matemáticas. Entonces aquí podemos ver las condiciones matemáticas propias para que esto se cumpla.
Entonces, si el C sub C es igual al C mínimo, vamos a tener que, que el E va a ser igual al Q sobre el Q máximo, es lo que ya hemos mencionado, pero entonces lo vamos a expresar como C sub C por T sub C de salida menos T sub C de entrada. Todo esto a razón de C sub C por el T sub H, que ya lo hemos dicho, que es H de hot, caliente, menos el T de frío de entrada. Y esto a su vez va a ser igual al T sub C de salida menos el T sub C de entrada y el T sub H de entrada menos el T sub C de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Se nos simplifica la ecuación de manera que la temperatura del fluido caliente de salida menos la temperatura del caliente de entrada va a ser igual a a la diferencia entre la temperatura de caliente de entrada menos la temperatura de frío de entrada. Eso se va a aplicar de manera análoga a con el C sub H o C caliente. Listo. Ahora, la determinación del Q máximo requiere que, algo importante de esto es que la determinación del Q máximo requiere que se disponga la temperatura de entrada de los fluidos caliente y frío y de sus gastos de masa, lo cual suelen especificarse, eso es importante. Entonces, una vez que se conoce la efectividad, ahí sí ya se pueden desarrollar esta expresión. Esto es algo ya meramente matemático. Si ya conocemos la efectividad, podemos, digamos que hallar la razón de transferencia de calor real o la razón máxima posible. Y esto va a depender pues ya de lo que cada ejercicio nos dé. Entonces este método es importante debido pues sobre todo cuando nosotros queremos hacer un estudio detallado de lo que es seleccionar un intercambiador efectivo para nuestra aplicación. No todos los intercambiadores sirven para lo mismo. Por ejemplo, lo que habíamos dicho, el mismo pulmón puede ser un intercambiador de calor y este cumple una función dentro del sistema respiratorio. Además de eso podemos tener calderas, su función es generar calor, generar energía. O incluso podemos tener en el área de la alimentación y eso, no podemos utilizar un tipo de intercambiador que utilizaríamos en el área de una caldera. No podemos utilizar lo mismo. Los radiadores de un auto no van a utilizar lo mismo. Pero pueden utilizar los mismos principios. ¿Cuál es el principio? Que a través de varios fluidos, de entre dos o más fluidos, se genere un intercambio de calor. Entonces, hablando de esto, se deben existir consideraciones para seleccionar un intercambiador de calor. ¿Cuáles son las consideraciones importantes que nos da el libro? Primero, razón de transferencia de calor. Cada intercambiador va a tener su razón de transferencia de calor. Estos cálculos tienen ese objetivo, determinar la razón efectiva, la razón necesaria, la razón real para cada intercambiador. Y así podemos determinar cuál es su función específica. Costo, sus materiales, no es lo mismo comprar una caldera o comprar un boiler. Tienen costos distintos y funciones obviamente distintas. Para el área industrial obviamente el costo es más elevado. Ahora, debemos tener en cuenta la potencia al bombeo. ¿Por qué? Porque esto tiene un costo de operación. No los intercambiadores de calor tienen el mismo precio o no tienen la misma capacidad para cada tipo de fluido que se le va a suministrar, sobre todo cuando existe el bombeo. Puede que sea resistente o puede que no sea resistente a este parámetro, por así decirlo. Debemos tener en cuenta el tamaño y peso. ¿En esto en qué se resume? En las dimensiones del intercambiador. Cuando se requiere una función mucho más grande, pues por lo general el intercambiador va a ser de un tamaño exorbitante. Ahora, también el tipo, como ya lo vimos al inicio, va a haber unos con un núcleo o pueden estar en contacto directo o pueden haber dos tubos. Aquí lo vimos. Esto debe tenerse en cuenta, el tipo, además de los materiales. Esto es importante sobre todo cuando volvemos al tema de lo que era el factor de incrustación.
Cuando tenemos ciertos tipos de materiales va a ser más probable un factor de incrustación mucho mayor, ya que se pueden adherir más fácil estas, estas acumulaciones se pueden adherir más fácil a ciertos tipos de materiales. Esto es importante para tener una mayor efectividad en nuestro proceso. Bueno, esto es todo. Espero que haya quedado el tema claro. La referencia bibliográfica lo podemos tener en el libro de Sengel. Todo este tema es estudiar el libro de Sengel del capítulo 11 de intercambiadores de calor. Espero haya sido de su agrado y que este video les sirva y recordemos que todo es un constante aprendizaje. Muchas gracias.